se aprecia la proyección, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Las arterias, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Que el cuello, lo que sí era aplicable de las 4 cosas de la exploración física, que son inspección, palpación, percusión y auscultación, quitando la percusión, que realmente no se usa en cuello. Aquí, en el caso de los vasos, la inspección, la palpación y la auscultación sí cobran gran importancia. Por ejemplo, en el caso de la onda de pulso, una de las arterias que están más cerca del corazón y que por lo tanto recibe un impulso de salida de la sangre en forma más intensa son las carótidas. Y por esa razón son las arterias que más se toman en cuenta en los pacientes en condición crítica o que son recuperados de un paro cardiorrespiratorio, en la que saber si le estamos dando maniobras a un paciente y se recuperan las contracciones cardíacas y estas producen una onda de pulso en las carótidas, eso quiere decir que la presión que está lanzando el corazón hacia la circulación periférica es una presión útil, suficiente. Desde el punto de vista clínico, nosotros no podemos hacer una forma de graficación del pulso. Desde el punto de vista experimental, sí. Insertando un catéter en una de las arterias del cuello, se puede lograr el dibujo de esta curva. En esta curva se ve cómo cuando la arteria está por llenarse, que es en la fase diastólica, la curva está plana. Por ejemplo, aquí. En este sitio. Pero luego de aquí para arriba empieza el ascenso de la curva debido a que empieza la sístole ventricular y el bombeo de sangre hacia la circulación periférica, alcanzando un punto máximo de presión en milímetros de mercurio, medido sobre todo a nivel del punto de salida del ventrículo izquierdo, a nivel de una arteria de las más cercanas al corazón, como en este caso la carótida, de hasta casi 120 milímetros de mercurio en condiciones normales, hasta aquí. Aquí está el valor. Esa onda máxima de pulso, al entrar a las arterias, tiene una ligera caída. Y eso determina una presión soporte a nivel arterial que se llama presión arterial media, que no es ni el máximo sistólico ni el mínimo diastólico. Una arteria jamás se queda vacía. Siempre se queda una pequeña porción de sangre, que es la que confiere una presión sostenida baja, mínima necesaria para asegurar la perfusión de órganos vitales, como cerebro, corazón y riñón. Entonces, a esta onda, dentro del punto máximo impulso, después de la salida de la sangre del corazón, hasta el punto de caída, al momento en el que la arteria se queda en una pausa de un latido a otro, sin recibir sangre nueva, a esto se le llama presión de pulso. Pues eso es totalmente fisiológico, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con la propedéutica? Pues para poder entender algunos de los aspectos que ahorita vamos a ver. Estos conceptos son: características de la onda de pulso dependen de la funcionalidad del ventrículo izquierdo, porque pues es el que alimenta las arterias, y de la elasticidad o distensibilidad del árbol vascular arterial. ¿Qué ocurre en enfermedades como la hipertensión, por ejemplo? La hipertensión no es una enfermedad del corazón, es una enfermedad de las arterias por las que circula la sangre, que se vuelven resistentes al flujo de la sangre, y esa resistencia va a producir un incremento de la presión arterial necesaria para mantener una perfusión ad hoc aceptable. Lógicamente, la mayor velocidad de flujo de una arteria es cuando está inmediatamente a la salida del ventrículo. En este caso hablamos de la aorta y la medición que se hace de las presiones a nivel aórtico o en las ramas principales, como en este caso de la carótida, que es una rama directa. Entonces, resulta lógico entender que la mayor velocidad del flujo sanguíneo pues es en las arterias que están más próximas a la salida del ventrículo. La rama ascendente, para alcanzar esta rama ascendente del pulso, tiene un periodo de tiempo que es de 80 milésimas de segundo después del primer ruido cardíaco. No hemos visto esto, pero me supongo que en fisiología ya lo vieron. Los ruidos del corazón, ¿por qué son producidos? Por el cierre de las válvulas.
El cierre de las válvulas aurículo-ventriculares o de las válvulas sigmoideas de la aorta y la pulmonar. El primer ruido es por las válvulas aurículo-ventriculares. Y lógicamente durante la sístole, estas válvulas se cierran para que no se regrese la sangre hacia la aurícula y todo el mayor volumen sanguíneo posible se vaya hacia a las arterias. Nosotros sabemos que tampoco el ventrículo se queda seco. Por cada latido, el ventrículo aproximadamente expulsa una fracción que se llama fracción de eyección, que más o menos es el 70%, bueno, del 60 al 70% del volumen total que le llega en la diástole. La rama descendente, que es esta, ¿sí? Esta es la rama ascendente, como su nombre lo indica y se visualiza, y esta es la rama descendente. En la rama descendente es al momento del segundo ruido cardíaco. Una vez que ya entró la sangre en la arteria y se activan las válvulas sigmoideas al llenarse y ya impiden que se regrese la sangre hacia el ventrículo en condiciones normales. Cuando existe alguna valvulopatía aórtica o una valvulopatía mitral que puedan provocar algún tipo de alteración, pues esto sufre modificaciones. Aquí estamos detallando lo que ocurre en la fisiología normal. Los latidos carotídeos, ¿cuáles son sus características? ¿Sí? Generalmente en la fase de reposo son latidos tenues, porque pues hay inactividad de algunos de los órganos, ¿sí? Y generalmente hay un pulso que es el subclavio, que como su nombre lo indica, pues está parcialmente oculto por este hueso largo, que normalmente no es detectable, salvo en sujetos que sean jóvenes por el impulso que alcanza la presión arterial en el momento de la eyección del ventrículo, y tienen que ser sujetos de complexión delgada. Los latidos cambian de tenues a latidos amplios y fácilmente perceptibles en la fase posesfuerzo inmediato, en los estados hiperemotivos, como las emociones, que pueden ser buenas o malas, disgustos, coraje, susto, etc. En los estados hipercinéticos, como en algunas enfermedades que producen estados hipercinéticos, un ejemplo es la anemia, ¿sí? Otro ejemplo es el hipertiroidismo. Ahí el volumen sanguíneo es el mismo, sin embargo, se produce un estado de incremento del número de latidos y aumento de la velocidad del flujo sanguíneo a través de una arteria. Entonces, en el hipertiroidismo o en la anemia son ejemplos de estados hipercinéticos en los que el pulso cambia sus características, ¿sí? Hipertiroidismo. La hipertensión arterial también produce modificación de la intensidad palpable del pulso, palpable, ¿sí? De palpable del pulso, porque en la hipertensión existe un incremento de la resistencia arterial, que eso es el fundamento de la enfermedad. Ahora, eso no es un fenómeno espontáneo, eso generalmente obedece a la liberación de sustancias que incrementan el volumen sanguíneo y a la presencia de sustancias vasopresoras como la angiotensina 2, que esa es producida en el riñón y en otros órganos, pero fundamentalmente en el riñón. Y otra causa que puede producir modificación palpable del pulso es la ateromatosis. La ateromatosis quiere decir que una arteria que cortamos en forma transversal se le desarrolló en la zona del subendotelio una placa que fue creciendo debido a la presencia de macrófagos y a depósitos lipoideos y que al ratito hace prominencia hacia la luz de la arteria, ¿sí? Y entonces esa es la aterosclerosis, ¿sí? Empieza a reducir el lumen de la arteria y al ratito esta placa se extiende a todo lo que es la periferia del vaso, el anillo del vaso, y empieza a robarle luz a la arteria. Y si se fijan, pues nos va dejando un espacio cada vez más reducido de circulación de la sangre, ¿sí? Esto, lógicamente, es un estado de ateromatosis que es normal encontrarlo aproximadamente de los 50 años en adelante. En cualquier sujeto que le tomemos una radiografía, nos vamos a encontrar con que la aorta, que describe un callado, ¿sí?, y su anillo valvular van a tener una zona de calcificación visible, que en una radiografía se ve como como una semiluna, ¿sí?
que es generalmente una calcificación ateromatosa de la aorta. Eso también produce a nivel de los pulsos más próximos al ventrículo, como los pulsos de la carótida, porque no podemos palpar el pulso aórtico, lógicamente un incremento de la tensión y la amplitud de la onda de pulso. ¿Cuáles condiciones pueden producir en cambio un pulso débil o hipocinético? Las que describimos ahorita eran pulso amplio, tenso, fácilmente perceptible e hipercinético en condiciones como la anemia y el hipertiroidismo o la fiebre también. Pero cuando el pulso, al contrario, se vuelve débil o hipocinético a nivel carotídeo, cuando existe bajo gasto cardíaco, como resulta lógico, cuando existe una insuficiencia ventricular izquierda, que por definición es que el corazón expulsa un volumen sanguíneo que es ineficaz para mantener la perfusión de órganos vitales y el volumen de eyección del ventrículo se vuelve menor. En el infarto agudo del miocardio, porque pues, es una lesión muscular del corazón que hace que la fuerza de expulsión de la sangre por el corazón se produzca un defecto que se llama falla de bomba, ¿sí? Y eso va a hacer que el líquido expulsado por el corazón sea en una cantidad menor a la necesaria y entonces se produce una insuficiencia cardíaca por falla de bomba. La miocardiopatía, hay dos tipos de miocardiopatía. La miocardiopatía hipertrófica, en la que el ventrículo se hace grandote, pero resulta que la pared ventricular está muy engrosada, ¿sí? Aquí vamos a poner el septum, el ventrículo derecho, que generalmente es muy delgadito, y el ventrículo izquierdo, que aquí lo dibujé a propósito muy gruesote, ¿sí? Entonces, un ventrículo izquierdo gruesototote en la miocardiopatía llamada hipertrófica y un ventrículo izquierdo hipertrófica. Y un ventrículo izquierdo que también puede dar patología es el otro, que es el ventrículo izquierdo, que está aquí el derecho, aquí el septum, y aquí el ventrículo izquierdo dilatado, grandototote, pero con una pared delgada y floja, que no tiene tensión. Fíjense qué diferencia a la de aquí, ¿verdad? Eso se llama miocardiopatía dilatada. Y es una enfermedad en la que el corazón se vuelve ineficaz para bombear y por lo tanto el pulso se va a volver débil o hipocinético. Y en la pericarditis constrictiva, aquí el mecanismo es que el corazón está envuelto en una bolsa protectora que es el pericardio, ¿sí? Y esa bolsa protectora tiene líquido para evitar la fricción por cada latido cardíaco que se efectúa, pero resulta que a veces este líquido se vuelve mayor o la membrana que es el pericardio se inflama y entonces se engruesa y encierra el corazón como si lo tuviera encarcelado, ¿sí? Y por lo tanto ejerce una presión sobre el mismo que no permite que se llene. Eso se llama efecto de pericarditis y lo van a ver descrito en los libros como taponamiento cardíaco o tamponade, ¿sí? ¿Hasta ahorita sí me están entendiendo los conceptos? Porque me estoy metiendo en algunos aspectos que son de patología, pero yo pues, los considero hábiles o capaces de entender algunas cosas cuando con mis garabatos, que no dibujo tan feo en la realidad, pero pues aquí como con el puro cursor está medio gacho estar haciendo esto, ¿sí? Tamponade o taponamiento cardíaco. ¿Sí se entienden los conceptos? Yo lo que no entiendo bien es hipocinético o hipercinético. Hipocinético, ¿qué es cinesis? Movimiento. Es movimiento. Entonces, Movimiento. hipercinético quiere decir que estás moviendo la sangre a una velocidad superior o más veces, ¿sí? Hipocinético es que estás moviendo la sangre a una velocidad menor. Al hablar de velocidad, estamos hablando de la frecuencia de los latidos del corazón y de la velocidad que le impone el corazón al flujo de la sangre. ¿Por qué en la anemia se vuelve hipercinético? Porque a lo mejor en lugar de traer 4,5 millones de glóbulos rojos, traes 2 millones. Tienes un mensajero para distribuir tu mercancía, ¿sí? A muchas economías, que son los órganos.
Entonces, ¿qué haces con ese pobre mensajero? Pues lo vas a tener que mandar a muchísimas vueltas. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, y en hipocinético, ¿qué quiere decir? Pues a lo mejor tienen muchos mensajeros, pero están muy mensos o son muy flojos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues aunque los mandes, no lo efectúan. Y en ese caso, pues el pulso se vuelve de baja movilidad o de bajo movimiento y de poca velocidad, ¿sí? Ese es el hipocinético. Otras enfermedades que pueden producir eso, que también son glandulares, a diferencia del hipertiroidismo, puede ser en el hipotiroidismo, ¿sí? Sí, doctor, Sí, gracias. doctor, gracias. Ajá. Perdón, ¿eh? Bueno, en los pulsos hipercinéticos, lógicamente que son más fácilmente palpables, a veces, excepto que sean muy rápidos. Por ejemplo, son pulsaciones que se describen como pulsaciones de mayor magnitud. ¿En dónde vemos esto? En la insuficiencia valvular aórtica, que de repente en la aorta que no se cierra le llega un chorrazo de sangre súbito que produce un pulso que hasta se denomina pulso saltón, ¿sí? Pero que también tiene una caída muy brusca. ¿Por qué? Porque la válvula no es efectiva y permite que se regrese un alto volumen de sangre al corazón. ¿Sí se entendió esa mecánica? O sea, el corazón impulsa la sangre hacia la salida de la aorta, ¿sí? Y ese chorrazo de sangre, normalmente las válvulas van a evitar que se regrese. Las válvulas sigmoideas de la aorta. Al cerrarse, una vez que la tendencia a regresarse a la sangre las llena y evita el reflujo de sangre hacia el corazón, ¿sí? Pero cuando existe una insuficiencia valvular y esto no se logra y se queda esto abierto, el volumen de sangre de salida es normal, pero una buena parte, al no funcionar las válvulas, se regresa en sentido retrógrado hacia el corazón. Entonces eso genera un pulso aparentemente hipercinético de entrada, pero que luego se vuelve bajo, o sea, una caída muy drástica del pulso. En las fístulas arteriovenosas, una fístula es comunicar una arteria con una vena, con otro pedacito de vena o con una sustancia puente artificial. Haces una comunicación directa. ¿En quién se utiliza esa comunicación directa arteria-vena? En los pacientes que se someten, por ejemplo, a procedimientos de invasión vascular 3 veces o 2 veces por semana, como la hemodiálisis. Hacen una comunicación a nivel del brazo o la pierna, idealmente debe ser en el brazo, entre una arteria y una vena. Y al tener una comunicación entre arteria y vena a través de este puente, lo que estás provocando es un cortocircuito. Y la sangre que el corazón bombea hacia la arteria en forma efectiva, una buena parte se regresa por la fístula en forma inmediata al corazón y va a tener un pulso que de momento es muy saltón, pero que también tiene una caída muy drástica. Y aquí es regresarnos a esta primera diapositiva. O sea, en un paciente que tiene un flujo de salida muy alto, pero que por eso les expliqué que esto era lo que ocurría en condiciones normales. Pero ya cuando existía patología de la función de bomba del corazón o patología de las válvulas cardíacas o las válvulas aórtica o pulmonar, esta curva se modificaba, ¿sí? Yo quiero aquí hacer un paréntesis y hacer un comentario. Yo podría nada más decirles cuáles son las características de un pulso sin meterme en explicar factores fisiopatológicos. Pero no sé si ustedes recuerdan que cuando empezó el curso yo les dije que a mí la propedéutica, sin entenderla desde el punto de vista de la fisiopatología, no sirve, porque te vuelve a ti como una persona empírica, que solamente sabe observar un fenómeno y lo describe, pero no sabe por qué ocurre, ¿sí? A lo mejor ahorita algunos están pensando que por qué estamos repasando este tipo de cosas. Digo, a lo mejor no lo expresan. Me gustaría en todo caso que lo expresaran si así lo piensan.
pero yo pienso que son conceptos importantes para poder entender las alteraciones clínicas, ¿sí? En la medicina todo está ligado, la bioquímica, la fisiología, la epidemiología, todo lo que ya llevaron como materias básicas, la bioestadística, pues sirve para entender por análisis todos los factores clínicos que se presentan cuando ya se llega a la esencia de la medicina, que es la atención clínica de un paciente o la atención quirúrgica del mismo. Bueno, cierro el paréntesis y si hay algún comentario lo acepto. ¿Alguien sabe en qué consiste la cardiopatía congénita de conducto arterioso persistente? Sí, doctor. Es que lo que sucede es que en la aorta hay una comunicación con el tronco pulmonar, pero este debe de ocluirse en el momento del nacimiento y se forma un ligamento, pero en esta ocasión que se mantiene persistente, hay una comunicación de cortocircuito y se va cierta pues, sangre al tronco y pues ya. Ándale, entonces el volumen de salida del ventrículo izquierdo es normal, por aquí. Pero luego este conducto que está persistente, que es compatible con la vida y a veces pues acabas cerrándolo quirúrgicamente hasta la vida adulta, hace que una buena parte del flujo que debería seguir el camino normal de la aorta se desvíe por este camino hacia la pulmonar y va a producir una sobrecarga funcional del ventrículo derecho, pero va a provocar una disminución de la presión a nivel de las arterias periféricas que están recibiendo menos volumen del necesario. ¿Se entendió, verdad? Entonces, aquí también te va a producir un pulso hipercinético porque el corazón percibe que no llega flujo sanguíneo a la periferia y se pone a trabajar en forma más intensa. Lo mismo ocurre en una cardiopatía congénita en la cual el corazón permite, a través de un defecto septal, ¿sí?, la comunicación entre un ventrículo y otro, ¿verdad? Por ejemplo, hay un defecto del septum, favorece el paso de sangre de las cavidades de alto flujo hacia las cavidades de bajo flujo, como en este caso la cavidad derecha, en los cortocircuitos aortopulmonares o en los defectos septales. Ahí se va a producir un pulso, hipercinético debido a que el corazón percibe que se está desviando sangre en algún sitio. Bueno, estoy hablando como si el corazón lo pensara. Y entonces se activan mecanismos que hacen que el corazón se acelere, ¿no? Sí. Bueno, quería preguntar que para qué se hace la fístula arteriovenosa en una persona que le realizan hemodiálisis. Porque en una persona que le haces hemodiálisis, que lo vas a conectar a una máquina que va a limpiar la sangre, tienes que meter 2 agujas, ¿sí? Una aguja que se mete en la arteria para extraer la sangre y mandarla al filtro, que es la máquina que está acá aparte, ¿sí? De aquí va a mandar la sangre para acá. Aquí va a pasar por una serie de filtros que le van a extraer los tóxicos y por otra línea lo va a regresar hacia la vena, ¿sí? Pero ya la sangre ya viene limpia, ¿sí? Entonces aquí el flujo. Entonces, para efectuar este tipo de comunicaciones, o se usa un catéter implantado aquí a nivel de la subclavia, ¿sí?, que tiene 2 lumen, un lumen de entrada y un lumen de salida, pero esto es peligroso porque puedes provocar infecciones por la permanencia de un catéter que está comunicando el exterior con el interior del corazón. Entonces, cuando un paciente va a ser sometido a una hemodiálisis en forma permanente, pues mejor le propones una fístula arteriovenosa, ¿sí?, que haga esta misma función. En lugar de ser un catéter con 2 luces, una de entrada y otra de salida, que entraron por aquí por la subclavia a través de un mismo catéter, ¿sí?, le haces una fístula en un brazo. Ok, gracias. Alteraciones visibles del pulso arterial, el denominado baile arterial, que esto ocurre cuando existen anfractuosidades y formas curvas de la arteria aorta, de la arteria carótida, no la aorta. Y el baile arterial con cabeceo sincrónico que se llama signo de Muset. Grábenselo porque cuando lleguemos a la semiología cardiovascular es una pregunta que no falta. El signo de Muset es un cabeceo rítmico que coincide con los latidos cardíacos. Este es típico de la insuficiencia aórtica, ¿sí?, donde el impulso fuerte de sangre que sale por la aorta
provoca un cabeceo constante, sincrónico con el pulso, como si estuvieras siguiendo el ritmo de una pieza musical, ¿no? Eso lo van a ver mucho en las personas que tienen esta enfermedad, el signo de Muset. Y las causas pueden ser múltiples, ¿no? Para alteraciones del pulso arterial, como por ejemplo un latido cervical unilateral, la presencia de un aneurisma aórtico o un sifón carotídeo. Esto ya es patología muchísimo más compleja. Quedémonos con que a veces, por simple inspección, nosotros podemos ver el latido arterial en forma normal en sujetos delgados, pero en sujetos viejos generalmente es un estado hipercinético el que hace que se note el pulso en forma fácil, así a simple vista, y no que tengan necesidad de palparlo, sino que lo estás viendo con cada latido, ¿sí? Hasta ahí se traduce. Hay anormalidades en las que en lugar de verse el pulso no lo ves y difícilmente lo sientes. En la terminología latina, no griega, a eso se le llama pulso parvus, que quiere decir poco perceptible, y tardus, o sea que es un pulso que se vuelve lento. ¿En dónde pasa esto? Si un paciente tiene, a ver, un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho, con una aorta que recibe el flujo sanguíneo de salida del ventrículo izquierdo, esa está normal. Hasta aquí las valvulitas son normalitas y se van a cerrar en su momento. Pero entre aurícula y ventrículo existe una válvula más grande que es la válvula mitral. Si el paciente tiene una estenosis valvular, esta es una válvula que no se va a abrir lo suficiente para recibir flujo de la aurícula y entonces el flujo que llega al ventrículo es escaso. El flujo de salida del ventrículo hacia la aorta, por lo tanto, va a ser un flujo reducido, ¿sí? Y esto puede provocar un pulso apenas perceptible o no perceptible. Esto ocurre en la estenosis valvular aórtica, como aquí, o en la estenosis mitral, que también hace que no se reciba suficiente flujo en el ventrículo izquierdo y produce un flujo de salida de sangre reducido, ¿sí? Y en estados en los que el pulso está acelerado, pero lo vuelve demasiado, al mismo tiempo que el corazón late más rápido, no le da tiempo de llenarse en forma conveniente y por lo tanto el flujo de salida disminuye, como en estados como la fiebre, la excitación o el ejercicio, ¿sí? En condiciones normales, un corazón apto supera fácilmente este tipo de alteraciones, pero en un corazón enfermo eso no se ve. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un pulso dicrótico? Dijimos que la onda de pulso tiene una rama ascendente, una caída lenta cuando la sangre entra en la arteria y luego un pulso, una onda descendente lenta. Un pulso dicrótico es un pulso que tiene dos picos similares, ¿sí? En estados como la fiebre, la excitación y el ejercicio. Pero eso de alguna manera puede provocar percepción o alteración en la palpación del pulso carotídeo. Este es lo normal y este es lo anormal derivado de estas enfermedades o estados transitorios, como la fiebre, la excitación o el ejercicio. Doctor, yo tengo Sí. una duda. Bueno, es que ahorita en esta diapositiva nos explicó la insuficiencia mitral, pero no entendí. La estenosis. Sí, perdón, la estenosis mitral, pero no entendí ahí la estenosis aórtica, ¿cómo es? La estenosis aórtica quiere decir, la aorta tiene así unas válvulas que son así como de aspecto de semilunas, que se llaman válvulas sigmoideas. ¿Sí te acuerdas de eso, verdad? En la anatomía. Sí. Esas válvulas incluso, aunque no sé si los conozcas, les dicen el nido de golondrina, ¿sí? Las golondrinas cuando anidan en las paredes de las casas, que ya casi no las ve uno, yo tuve la fortuna de sí verlas, ¿sí? Hacen unos niditos que están pegados a la pared que tienen esa forma así de semiluna. Cuando el chorro de sangre entra, la sangre naturalmente va a tender a regresarse, pero al regresarse va a llenar esas semilunas y cuando las llena, hace que las valvas confluyan entre sí y visto la aorta desde adentro,
pues todas esas semilunas se juntan en el centro y te van a producir un cierre valvular aórtico. ¿Hasta ahí nos entendimos? Sí. Bueno, si ocurre una estenosis aórtica, ¿qué quiere decir? Que estas valvas están anómalas y están más cerradas de lo normal entre sí y nunca se van a abrir al 100% porque están rígidas. Aquí te las estoy dibujando más grandes, nomás de ladito, para que se aprecie. Entonces, ¿qué va a producir este fenómeno? Que la cantidad de sangre que puede pasar a través de un orificio estrecho, que es este, pues se va a ver reducida. Y eso lógicamente puede provocar una sensación de que está disminuida la onda de pulso, porque va a permitir un paso limitado de cantidad de sangre, ¿sí? Por lo Sí, tanto, el pulso se va a sentir muy pequeñito, apenas perceptible. ¿Ya se comprendió? sí, ya. Gracias, doctor. Híjole, aquí es donde en cierto momento lamentas la ausencia de un pizarrón así, porque te digo, se podría explicar de una manera más fácil. Todo esto que estoy haciendo, el rayoneadero de aquí, lo hago nada más con el cursor, ¿verdad? Y pues sinceramente no es tan fácil. Doctor, ¿podría volver a Sí. explicar lo de dicrótico, por favor? Normalmente me remito a la diapositiva esta. Esta es la onda normal de pulso, ¿sí? Una rama ascendente, una ligera caída, que si te fijas es muy ligera caída al entrar a la arteria, y un descenso lento de la onda de pulso hasta recuperarse en una nueva sístole ventricular y volverse a generar una onda de pulso. Pero en condiciones patológicas esto no se ve así, como por ejemplo en la fiebre, sino que por ejemplo como el corazón está latiendo más a prisa, con volúmenes pequeños por la rapidez que no permite un llenado diastólico igual de efectivo, el pulso cambia de aspecto y se vuelve como un pulso de doble joroba, ¿sí? En lugar de... y aparte la caída no es tan lenta porque se tiene que generar una nueva onda de pulso con una sístole más nueva, porque acuérdense que la fiebre aumenta la frecuencia cardíaca por encima del máximo normal, que era lo mínimo normal del pulso es 60 latidos y el máximo normal es 100. Pero resulta que en la fiebre, por cada grado centígrado que aumenta, aumentan 10 latidos. Entonces, si una persona tiene 38,5 de temperatura, pues debe esperarse un pulso de 110 a 115 latidos por minuto. ¿Se entendió? Por poner un ejemplo de lo de la fiebre. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ocurre latidos más rápido de lo normal, que no dejan una pausa? Pues que no, el ventrículo tiene que prepararse para expulsar sangre antes de que reciba toda la que debiera bajar de la aurícula. Y por lo tanto, pues va a generar una onda de pulso como esta, ¿sí? Pero por la rapidez no permite que la arteria caiga el volumen de pulso como aquí, y por lo tanto genera una doble joroba, o sea, un pulso de salida y una persistencia del volumen, o sea, no hay esta caída, perdón, ¿sí? Y el volumen de caída de la presión intraarterial no ocurre, ¿sí? A eso se le llama pulso dicrótico, nada más. El otro pulso, cuando tienes un volumen de salida de golpe muy intenso en la insuficiencia aórtica, pero no cierra la válvula, se regresa a un alto contenido de sangre y entonces sale mucha sangre de golpe, pero se regresa también demasiada sangre porque la válvula no ejerce su efecto de evitar el retorno. Y entonces aquí pues es onda alta de salida de pulso, una caída de la presión arterial media y una onda muy rápida de caída de descendencia. ¿Sí se entiende? Entonces todo esto produce una modificación de la onda de pulso. Así explicado, es desde el punto de vista experimental cuando tú graficas una onda de pulso con un catéter metido en la arteria, mas no es posible efectuarlo desde el punto de vista clínico más que por palpación, cómo lo sientes el pulso, ¿sí? Este lógicamente va a ser un pulso rápido de salida, pero con una caída muy súbita. Y este va a ser un pulso que como que no cayera, ¿no? Lo sigues sintiendo hasta como doble pulso ahí mismo en un solo latido, ¿sí? Doctor, entonces por eso está en los de no visibles, o sea, porque no permite como la caída del pulso. Así es. Sí. Ok, gracias.
Hay ausencia de pulsos en algunas enfermedades como enfermedades autoinmunes. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Takayasu, que se llama enfermedad sin pulso. Y esa no ocurre en toda la economía, ocurre nada más en haz de cuenta, en un solo brazo, porque pues se puede obstruir una arteria a nivel de la subclavia y no hay pulsos en una extremidad. Claro que hay colaterales que hacen que esa extremidad se desarrolle de una manera menor que la contraria, pero existen otras, esto es raro, otras enfermedades, se las puse como una curiosidad porque así se llama, enfermedad sin pulso. Pero por ejemplo, hay causas de obstrucción de una arteria que van a ser que se sienta una turbulencia palpable, que es cuando la turbulencia se oye, se llama soplo, con un estetoscopio. Cuando la turbulencia se siente al palpar un pulso obstruido, una arteria obstruida, se le llama frémito. Eso grábenselo como concepto, ¿sí? El flujo turbulento que genera frémito en un trayecto arterial ocurre cuando la obstrucción carotidia es del 60 al 90% de la luz de la carótida, porque estamos hablando de cuello, ¿sí? En este caso, esto ocurre mucho en los viejitos. De repente el viejito que sufre pérdidas súbitas de la visión porque va a tener un desprendimiento de placa de ateroma que ocluye la arteria oftálmica y el paciente pierde visión momentáneamente. A eso se le llama amaurosis fugaz. O el viejito que si tiene una obstrucción arterial del 90%, a nivel de la carótida, pues no le va a llegar flujo sanguíneo cerebral, porque acuérdense que de las carótidas se va a desprender la cerebral anterior, la cerebral media, etcétera, ¿sí? Y entonces no le llega flujo sanguíneo cerebral y el paciente va a sufrir desmayos o síncopes. Esto pues, si nosotros le ponemos la mano a los dedos medio y el índice a nivel del pulso carotídeo o de la zona de trayecto de la arteria carótida, podemos percibir cuando la obstrucción vascular es muy intensa una turbulencia palpable que se llama frémito. Y si le ponemos el estetoscopio, porque no hemos llegado a la auscultación, a nivel de una arteria obstruida parcialmente, casi totalmente, pues vamos a oír un soplote que hasta un sordo percibe, ¿sí? Un soplo sistólico de salida de una arteria obstruida. Esto se le llama disminución o ausencia de los latidos carotídeos palpables, ¿sí? Porque ahí no hay suficiente flujo. Y eso va a producir en un paciente, como ahorita lo vamos a ver en unas fotos, una carótida que se ve, pero que se ve con un trayecto tortuoso, en lugar de verse como una arteria rectita, ¿sí? Eso también se puede dar en algún tipo de estrechez aórtica, como la coartación de la aorta, que esto también lo deben haber visto desde embriología, ¿no? La coartación de la aorta, que es una patología congénita, en la que la aorta puede estar reducida en su trayecto a cualquier nivel, a veces hasta el nivel del callado aórtico. Y esta coartación de la aórtica puede producir una insuficiencia circulatoria hacia las carótidas y por lo tanto una disminución sensible de la percepción del pulso. Y frémito, ¿qué les acabo de decir? Frémito es un pulso palpable con turbulencia, ¿sí? ¿En dónde se va a ver esto? Cuando existen fístulas aortopulmonares, que generalmente estas no son hechas quirúrgicamente como la que les expliqué para la hemodiálisis, sino que es un defecto congénito, o cuando existe un conducto arterioso persistente. Cuando lleguemos a la semiología cardiovascular, el conducto arterioso persistente da un soplo continuo, sístolo-diastólico intenso. ¿Por qué? Porque es una turbulencia continua de sangre con flujo hacia el sistema venoso y el sistema arterial. Acuérdense que la arteria pulmonar nomás se llama arteria pulmonar, pero es la única arteria del cuerpo que conduce sangre con baja oxigenación. Entonces, en el conducto arterioso persistente también puede ser causa de un frémito palpable en el cuello, junto con... Las dos causas, en resumen, pueden ser estas, las más comunes: la persistencia del conducto arterioso o la estenosis carotidia. En algunos textos, la estenosis carotidia, estenosis abreviado, mayor, en algunos textos señalan mayor del 70%. Eso quiere decir que la carótida en su trayecto tiene una placa ateromatosa que se formó
y que le cerró la luz, pero tremendamente, o sea que es una placa extensa que le produce un cierre al paso de la sangre, dejando solamente un espacio muy estrecho para la misma y que va a producir una turbulencia palpable. Ya cuando una turbulencia se palpa, quiere decir que la forma obstructiva que está provocando el daño es sumamente grave, ¿sí? ¿Dónde más en el cuello puedes percibir frémitos? Pues a nivel de la glándula tiroides. Vamos a tratar de dibujar un cuello, ¿sí? Aquí está el cuello y aquí va el trayecto después de la aorta de las carótidas, ¿no? Cuando ocurre el problema, cuando ocurre el problema a nivel de la carótida, sí, lógicamente, es la obstrucción carotidia que aquí les dibujo. Ahora otro cuello con el hueco supraclavicular, con las subclavias, con las clavículas, y aquí una glándula en forma de mariposita que está parcialmente oculta, que es la glándula tiroides. Cuando la glándula se vuelve grandototota, tiene un hiperflujo vascular, y ese hiperflujo vascular en las enfermedades como el Graves-Basedow puede producir el aumento de arterias adentro de la glándula tiroides, un soplo audible, obviamente, o un frémito palpable, que es un soplo de alta intensidad, por el exceso de vascularidad de la glándula tiroides. ¿Se entendió? Sí, doctor. Bueno, permítanme hacer un paréntesis porque me traen unos papeles a firma y le urge a la persona, ¿sí? Que es la doctora Marisela del Rocío. Mientras, permítanme. ¿Es la doctora Marisela? Sí, estaba ahí parada ahorita afuera. Ah, qué bueno. ¿Fue la doctora Marisela? ¿No lo vio? Ah, es que venía que le firmaron los papeles, pero como estoy en la clase. Bueno. El Rocío. Sí, por acá se asomó. Ah. Sí. No. Bueno, ahorita me los paso. ¿Se acuerdan qué consistía las características de la enfermedad de Graves-Basedow? Exoftalmos. Ándale, que tenía como característica saliente bocio, exoftalmos y otra característica que está fuera del cuello, que es de que pues, también obviamente los ojos están fuera del cuello, ¿verdad? Pero el mixedema pretibial. Eso es lo que, porque puede haber bocio sin exoftalmos, que es el más común. Y bocio dijimos que simplemente quería decir crecimiento de la glándula tiroides. Pero la glándula tiroides grandototota, así, que hace un buche en el cuello, en la parte baja del cuello y anterior, que se acompaña con los ojos saltones y con un edema duro a nivel de la zona pretibial. Esa es la enfermedad de Graves-Basedow, que es totalmente inmunológica por anticuerpos contra la glándula tiroides, autoanticuerpos. En cambio, el bocio simple es un bocio y con hiperfunción tiroidea. El bocio, que esto lo vamos a ver también en esta unidad. El bocio simple es solamente un crecimiento glandular de la tiroides, que lógicamente que todo crecimiento tiroideo pues implica que al crecer un tejido aumente su vascularidad, ¿sí? Y el aumento de la vascularidad pues lógicamente que va a producir un incremento del flujo sanguíneo que llega y posiblemente la asociación con un soplo audible o una turbulencia palpable, ¿sí? Y la otra, pues, es el bocio con hiperfunción, pero sin exoftalmo y sin mixedema. Ese es simplemente el bocio con hipertiroidismo o por bocio hiperfuncionante. Hasta ahorita hemos visto inspección y palpación del cuello a nivel vascular. La inspección por el danza arterial, por las
carótidas tortuosas, la palpación con la intensidad de la onda de pulso que a veces está aumentada y a veces está disminuida. Tú todavía no auscultas al paciente, pero suponiendo que así lo hagas en su momento, pues ya vas a ir con una cierta intención diagnóstica para buscar algunos signos que son característicos. El cuello siempre se debe auscultar, sobre todo en las personas de edad mayor, ¿sí? En las personas adultas mayores siempre van a tener cierto nivel de aterosclerosis y el sitio donde más se percibe o es más peligrosa la aterosclerosis por su repercusión en el flujo ascendente de sangre hacia el cerebro es en la carótida. La idea de auscultar con este estetoscopio muy elegante que es un Littmann a las carótidas, lógicamente es para saber si existe o no existe un soplo audible. Normalmente cuando se auscultan las carótidas se debe hacer con el paciente en decúbito dorsal, o sea, la espalda apoyada en la cama, con la cabeza girada al lado opuesto y colocando la campana del estetoscopio, no el diafragma, sobre la arteria que se quiere auscultar. Se le pide al paciente que momentáneamente contenga la respiración para que no interfiera el ruido respiratorio con la posibilidad de auscultación de alguna alteración vascular. Lo normal es que no se escuche el pulso ni turbulencia. Lo anormal es que exista o un soplo que puede indicar estenosis de las carótidas o la transmisión de un soplo valvular que proviene de la aorta que se ausculta a este nivel en el segundo espacio intercostal. Lo voy a abreviar, espacio intercostal derecho. Allí se proyecta el sonido de salida de la sangre por la arteria aorta en el lado derecho. Y cuando la aorta está estrecha, la irradiación del soplo es hacia la carótida de ambos lados, ¿sí? Y un soplo que se origina en este punto, ¿sí? Puede irradiarse acústicamente hacia la carótida derecha y la izquierda. Aquí, entonces, las dos razones por las que yo voy a percibir una turbulencia a nivel de las carótidas es por un soplo propio, por estenosis carotidia, o por un soplo transmitido a partir de la arteria aorta, sobre todo en el caso de la estenosis aórtica, que entre paréntesis es la valvulopatía más común en el mundo, ¿sí? Pero está íntimamente asociada a los cambios degenerativos de la edad. ¿Hasta aquí está entendido? Doctor, Escucho. bueno, solamente en esta parte que dijo que lo normal es no escuchar nada, o sea, ni siquiera debe de escucharse el latido, ¿verdad? No. Lo puedes sentir. Si le pones los dedos ahí, sí vas a sentir el latido. Pero si pones el estetoscopio, no se debe escuchar nada. ¿Sí? Ok, Gracias. Si es cualquier cosa que escuches como una turbulencia, que ya dijimos que soplo es cuando se ausculta solo con el estetoscopio. Cuando se oye solo por medio de un estetoscopio. Frémito es cuando lo sientes desde que le pones los dedos encima de la arteria. Eso, ya para que se sienta un frémito, quiere decir que el nivel de obstrucción o hiperflujo de la arteria es grosero, es excesivo, ¿sí? Y la otra condición por la que puede aparecer esto es por la irradiación o transmisión de un soplo que se origina en la aorta y que se distribuye por el hiperflujo hacia las carótidas, ¿sí? Yo tengo esperanzas de que se permitan actividades presenciales y pues ojalá y esto se logre por lo menos en el último mes. Si en el último mes nosotros al ritmo que vamos sí podríamos dejarlo libre, yo lo citaría aunque sea de a poquitos al CESAM y si fuera posible con algún paciente en el universitario para poder ir a ver pacientes y llevar todo esto a la práctica, ¿verdad? Porque así platicado, yo siento que igual se pierde la atención. Yo, por ejemplo, lamento no conocerles ni las caras, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos muy alejados por esta vía que, si bien es cierto, irónicamente se llama vía de comunicación, de ninguna manera se puede considerar, pues, la vía idónea, ¿no?
pero es lo que hay. Y pues ni modo, no nos vamos a pasar lamentándonos y quejando. Mejor vamos a sacarle lo positivo a esto, con todas las limitantes que el caso impone. Hasta Doctor, yo aquí. tengo una duda. Sí, dime. Por ejemplo, bueno, es que no sé si sea muy tonto, pero ¿cómo puedo distinguir un frémito de un pulso normal? No, un pulso normal es que tú nomás sientas que brinca la arteria y se baja, brinca y se baja. ¿Cuándo brinca? Cuando la sístole ventricular impulsa la sangre hacia la periferia. ¿Cuándo baja? Cuando está ocurriendo la diástole y el corazón se está llenando, ¿sí? Eso es percibirlo normalmente. Frémito es que tú sientas como que te hormiguean los dedos, ¿sí? O sea, que sientes como si le estuvieras poniendo la mano encima a algo que vibra. ¿Se entiende? No que está nada más en forma intermitente saltando y bajando, sino que persistentemente se siente la vibración del flujo de la sangre, ¿sí? Eso es un frémito. Te digo, es que ideal sería que presencialmente que nos permitiera un paciente que tiene hemodiálisis y una fístula, que lo palpáramos, digamos que sensación palpable que tú vas a sentir, no la olvidas jamás. Aparte que una fístula se vuelve visible a simple vista, ¿no? Que es una arteria con mucho flujo y una vena con mucho flujo que se vuelven bien saltonas en la superficie del brazo o la pierna del paciente al que se la fabricaste quirúrgicamente. ¿Sí? ¿Sí entendiste la diferencia? O sea, el pulso tiene una parte palpable intensa, que es cuando sale la sangre del corazón, y un descenso de la percepción del pulso cuando el corazón tiene esa fase de rellenado en la que va a regresar la sangre de vuelta al llenarse hacia un nuevo latido de expulsión. En cambio, en el frémito es una sensación constante de vibración palpable a nivel de las yemas de los dedos sobre una arteria con hiperflujo. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Bueno, pues ya lo que sigue es el examen de las venas del cuello. Yo creo que eso ya lo reanudamos el lunes. Lógicamente, les deseo que tengan un buen fin de semana y pues bueno, hoy sí sentí que vi algunos conceptos que teníamos que ahondar y que sí, al menos a mí sí me hicieron percibir que necesito más instrumentos de apoyo para poder explicarlo en forma esquemática y con dibujos, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a tratar de que revisen de nuevo sus diapositivas, las que están cargadas ahí en el archivo, y que si surge alguna duda la podamos aclarar antes de pasar a lo de cuello, ¿sí? El examen venoso, perdón, porque ya nomás nos falta de esta unidad el examen venoso y el examen de la tiroides, cómo se practica, ¿sí? Lógicamente que el hecho de que yo no me tiren a loco, que yo les explique algunos aspectos fisiológicos de una manera simple, es para que entiendan el síntoma o el signo al momento de verlo o percibirlo. No es con otra finalidad, ¿sí? Entonces, pues ese es mi estilo de dar la clase, pero pues no crean, sí me deja ahorita cierto grado de insatisfacción con los instrumentos que tengo para poder enseñar. Pues que tengan un buen fin de semana, ¿sí? Doctor, Sí. Estaba viendo sobre el tema que sigue, que es de cardiovascular, y son bastantes páginas. ¿Hasta dónde se va a abarcar en este semestre la propedéutica de cardiovascular? Todo. Porque, ¿todo? Todo. O sea, la propedéutica 1, el programa te lo puse desde el primer día y ahí lo tienes. Sí, yo estoy tratando de ser muy conciso con los temas que tienen que abordarse y que son esenciales o indispensables en su formación como médicos generales. Pero en este semestre nos toca ver todo tórax, todo cuello, todo cabeza. Ya llevamos visto cabeza y parte de cuello, ya vimos los conceptos generales de la propedéutica, ya vimos lo que es la historia clínica, etcétera. Ya nomás, después de terminar esto, por eso te digo que yo tengo esperanza de llevármela muy despacito ya con respiratorio, luego con cardiovascular, que es complicado,
Y al último, ojalá y ya hubiera actividades presenciales, y si no las permiten para todo el grupo, traérmelos en grupitos de 5, 2 por día, y llevármelos allá al CESAM para que ausculten ríos respiratorios, para que ausculten estertores, porque eso así explicado no se entiende del todo, ¿sí? Y esa sería la idea. Pero sí, nos toca ver todo eso en la propedéutica 1. La propedéutica 2 ya es otro boleto, empieza en abdomen, ¿sí? Y lógicamente que cuando tú lo lees en un texto base como el Argente, el Hinish o cualquier otro, pues trae muchísimas más cosas, ¿no? O sea, pero eso pues lógicamente te van a servir como libros para toda la carrera y para toda la vida, ¿sí? Si te dedicas a la medicina, claro. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta el lunes, cuídese. Lunes.